Hola, el día de hoy vamos a platicar de un lugar al que todos en algún momento de nuestra vida hemos querido ir. Y para los que son tan suertudos de haber ido, seguro ya lo reconocieron. Ese lugar es París. Pero ¿sabían que no siempre ha sido igual? Existe un París antes y un París después de 1850. Así como lo escuchan, 1850, apenas 170 años han pasado de la transformación de París. Observen las fotografías de cómo se veía antes París. Completamente diferente, pareciera que estamos en un mundo medieval, en donde no existe el orden ni existe la limpieza. París realmente era desastroso. Pero ¿cómo es de que un lugar así puede luego convertirse en un lugar soñado para todos? Pues todo comienza con este hombre, Napoleón Bonaparte, quien participa en la Revolución Francesa de 1789 a 1799 y luego se convierte en cónsul y más adelante en emperador de los franceses de 1804 hasta 1815. Y como bien decía el escritor Víctor Hugo, es desde ese entonces, 1815, que el pueblo esperaba de nuevo un Napoleón. Y así es como en 1848 llega Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, quien se consideraba todo un visionario. Lo cierto es que, en diciembre de 1848, tras varios meses de agitación política, Carlos Luis Napoleón Bonaparte fue elegido presidente de la Segunda República con el apoyo de las clases populares. Eran las primeras elecciones con sufragio universal masculino celebrado en Francia y como ven su vencedor resultó ser el sobrino de Napoleón Bonaparte. Y no nada más eso, era el heredero del bonapartismo. Sí, como así lo ven, él traía toda la ambición política de aquel hombre que alguna vez quiso conquistar el mundo. Pero la Constitución francesa especificaba que el jefe del Ejecutivo no podía ser reelegido y tenía que cambiar cada 4 años. Sin embargo, para Napoleón III esto no era suficiente. Entonces decide cambiar la Constitución y hacerse un autogolpe de Estado. Y es así como gobierna casi 20 años París. ¿Y qué digo París? Si realmente se convierte en el emperador de los franceses. Y es aquí cuando empieza el segundo imperio francés. Y aunque muchos han querido desaparecer de alguna manera la historia de Napoleón III o hacerla menos, la realidad es de que, gracias a él, París es lo que hoy es. Pues no nada más tenía la ambición de conquistar el mundo, su ambición también era de generar que París se convirtiera en el centro de la cultura y el arte. Pero ¿cómo lo iba a lograr si París estaba realmente destrozado? Pues esto lo hizo junto con el barón de Haussmann. Es cuando Napoleón III le llama a este gran arquitecto y deciden transformar por completo la ciudad de París. Transformarla me refiero a derribarla y volverla a construir, pero con planos pensados y establecidos. Es una época en la que la peste y las enfermedades eran verdaderamente las que acababan con los pueblos. Es así como trazan el primer mapa de París, en donde hay una avenida principal conocida como Campos Elíseos y tiene diferentes salidas. De esta manera, el aire correría por el centro de la avenida y no se quedaría estancada en los diferentes callejones del pueblo. De tal manera, la peste o las diversas enfermedades que se transmitían a través del aire podían correr sin quedarse en el pueblo. Unido a esto y tras la destrucción y volver a construir completamente París, toda la gente empieza a poner los ojos en este nuevo lugar. Y es cuando Napoleón III decide comenzar a hacer las exposiciones universales en París, construyendo diferentes pabellones. Miren, ahí podemos ver el trazo de la ciudad de París. Ahí se ve claramente cómo tiene avenidas principales por donde puede correr el aire. Bueno, regresando a las exposiciones universales,
Cada determinados años se llevaban a cabo diferentes exposiciones en donde se juntaban pintores, escultores, científicos e inventores de todo el mundo. Pues Napoleón III estaba decidido a que esas exposiciones se llevaran a cabo ahora en París. Y es así como empieza a tener la vista de todo el mundo. Todo aquel pintor, escultor o con algo que tuviera que exponer al mundo tenía que estar en París, tenía que estar en alguna de esas exposiciones. Lo cierto es que París se convertía en el centro del universo. Todos querían estar ahí. Hubo una especie de calma. El Segundo Imperio vivía momentos de gloria. Cambió no solo la fisionomía de París, de su capital, pues convirtió a Francia en una potencia económica. Y ahora va a venir la parte de chisme de la historia, pues Napoleón III no estaba soltero. Estaba casado nada más y nada menos que con la famosa Eugenia de Montijo. Ahorita les voy a contar quién fue Eugenia de Montijo y por qué se convirtió en alguien tan importante sin haber tenido nada que ver antes con la política. Eugenia nace en 1826 y muere en 1920. Fue hija del conde de Teba, futuro conde de Montijo, y de Manuela Kirkpatrick, quien fuera irlandesa. Pero ellos no siempre vivieron en España. Cuando su madre se hartó de su marido, decidió llevarse a sus dos hijas a vivir a Francia, donde estudiaron en el Colegio del Sagrado Corazón y un tiempo en un internado en Inglaterra. Ellas fueron educadas en la cultura. Aquí podemos ver una imagen de ambas hermanas, Paca, su hermana, y Eugenia. Eugenia era hermosa y era la mayor. Ella estuvo enamorada del duque de Alba, pero rechazó su mano y lo da a favor de su hermana Paca. Aquí vemos una imagen. Pues Paca estaba más enamorada del duque que Eugenia. Eugenia continúa viajando con su madre y es en un baile en el Palacio de Eliseo, en París, donde impresiona al príncipe Carlos Luis Napoleón Bonaparte, ahora ya presidente de la República Francesa. Ella era 18 años más joven y se casan el 29 de enero de 1853 y para el día 30 de enero Eugenia se convierte en emperatriz de Francia. Y aquí les va un dato curioso. Cuando Eugenia llega al palacio, encuentra que hay un guardia custodiando o cuidando un banco, lo cual le pareció muy extraño. Empieza a averiguar y resulta que ese guardia llevaba 60 años parado junto al banco. Pero ¿quién había dado la orden de que un guardia cuidara un banco? Literal, un banco, me refiero a una banca para sentarse. Pues resulta que Napoleón Bonaparte mandó pintar la banca o el banco del jardín. Y para que Josefina no se ensuciara, pidió a un guardia que se parara junto para avisar que el banco estaba recién pintado. Esto había ocurrido 60 años antes, pero nunca dio la orden de que el guardia ya se podía quitar de ahí. Y la orden se quedó decretada durante 60 años. Claro que cuando llegó Eugenia y vio lo que había sucedido, pidió que se quitara el guardia y se utilizara para una cosa más importante que para cuidar un banco. Pues todo parecía que la vida de Eugenia iba a ser una vida de cuento de hadas, pero no fue así, pues el amor tan profundo que le tenía Napoleón III a Eugenia de Montijo duró aproximadamente unos 2 días y después de esto Napoleón volvió a ser el mismo mujeriego que siempre había sido y no volvió a entablar realmente una comunicación real con Eugenia. Eugenia sufrió varios abortos y solo tuvo un hijo, conocido como Napoleón IV, quien solo vivió 21 años y su historia realmente fue muy corta. Pues como vemos, la vida de Eugenia de Montijo no fue nada fácil. Era una mujer impresionantemente culta, con muchas ideas y apoyó muchos proyectos que actualmente son importantes para la humanidad,
como el haber dado el dinero a Louis Pasteur para todas sus investigaciones. Si no hubiera sido por ella, muchas de las cosas actuales en medicina no existirían, así como en la cultura y en el arte. Eugenia de Montijo se dedicó realmente a su hijo, lo amó profundamente, además de que estuvo siempre unida a su hermana. Pero después de que Paca muere, Eugenia queda profundamente dolida y no vuelve a pararse nunca más en un baile. Esa alegría de la que contaba Eugenia prácticamente desaparece y se volca únicamente a su hijo. Tras caer el régimen, se van a vivir a Inglaterra en 1870 y en 1873 muere Napoleón III. 6 años después muere su hijo, tan solo a los 21 años de edad, en manos de los zulúes. Y es cuando dicen que cómo puede ser que una guerra tan pequeña acabara de esa forma con este gran imperio de los Bonaparte. Eugenia muere en 1920, a los 96 años, en el mismo lugar y la misma cama que su hermana Paca 60 años antes. Eugenia de Montijo se convirtió en una de las mujeres más influyentes de su época. Al morir, le hicieron un gran funeral, pues realmente la quería el pueblo. Gran historia la de Eugenia. Ahora conocemos quiénes son estos personajes que influyeron en la construcción de París, al lugar al que todos queremos ir. Pues sí, Napoleón III, Eugenia de Montijo y el barón de Haussmann son los 3 personajes que más contribuyen a la construcción de lo que hoy conocemos como París. Y me recuerda mucho estas vidas paralelas que tenían Eugenia de Montijo, Carlota, la que fue esposa de Maximiliano, y Concha de Miramón, mujeres que representaron a alguien importante en la política de algún país, que hicieron una transformación a nivel cultural y a nivel del pueblo, que además eran queridas, pero que sufrieron mucho en cuestiones del amor.